Buenos días a todos. Comenzamos con el libro Breve Historia de este puto mundo. Capítulo 2. El aparatoso origen del hombre. En el deporte de averiguar de dónde viene el hombre, existe una irreconciliable división. Un grupo piensa que, como lo afirma la Biblia, Dios creó todo en 7 días. Cosas, animales y seres humanos eran entonces tal como lo son hoy. Salvo pequeñas diferencias, la ropa, el acento, el peinado y la afición anglosajona a arrojar enanos en los bares, que en aquel tiempo no se practicaba. Ese grupo se denominaba creacionistas. El grupo adversario sostiene que el hombre actual procede de una larga evolución que nos remonta hasta organismos aún más primitivos que los borrachos que lanzan enanos en los pubs. Los evolucionistas dicen que el hombre y el mono procede de un tatarabuelo común. Quienes sostienen esta doctrina proclaman que todo evoluciona irremediablemente excepto los creacionistas. El principal defensor del evolucionismo es el inglés Charles Darwin, 1809-1882, que fue el segundo en proponer la teoría del origen de las especies y el primero en aceptar que la idea de que el hombre proviene de una forma inferior de animales era altamente desagradable. Darwin es autor de uno de los libros más influyentes de la historia, El origen de las especies. Volveremos sobre este asunto. La historia y las películas de Cheetah y Tarzán han demostrado que en lo esencial Darwin tenía razón, solo que quienes estaban altamente desagradados por la comparación eran los chimpancés, que no han desatado guerras mundiales ni han matado a miles de monos de otras especies por diferencias de opinión sobre el poder calórico del banano. Es posible afirmar, pues, que el ser humano es resultado de una evolución. El problema es que estamos hablando de cosas que vienen sucediendo desde hace muchos millones de años, y todas las teorías científicas se apoyan en huesos viejos e incompletos y piedras retorcidas. No, un video, ni un documento, ni siquiera un casete, objeto arqueológico en el que antaño, es decir, hace 30 años, se recogía música y palabras. Se supone que todo empezó, ya lo dije, con una célula, hace 5.000 millones de años. Una sola célula. Y miren ahora cómo estamos. La célula aburrida logró multiplicarse, pero es mejor no averiguar cómo porque podría ser un tanto bochornoso. El caso es que un abrir y cerrar de ojos que duró cerca de 4.500 millones de años, aquella célula solitaria creó numerosos organismos y entidades y actividades que luego imitaron los gobiernos populistas y de aquellos organismos se llegó finalmente a los animales vertebrados, no sin antes pasar por la edad de hielo, la edad de piedra, la edad de hierro y la edad de jubilarse. La prehistoria fue un proceso tanto largo que relatar lo tomaría varios millones de años más. Durante él se cumplieron diversas etapas evolutivas como el Azoico, el Paleozoico y el Mesozoico, que se subdividían en etapas volutantes y premios de montaña. El Silúrico, el Triásico, el Trifásico, el Jurásico, el Paleoceno, el Pleistoceno, el Mioceno y muchos otros ásicos, senos e incluso un cense, el Ordivense. Abundan las películas, las novelas y los cómics que recrean estos tiempos prehistóricos. Su calidad es variada, pero les daré una pista. Los dinosaurios y los seres humanos pertenecen a épocas distintas. Aquel cuento del gran Augusto Monterroso, según el cual, cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Debe rectificarse cuando despertó el dinosaurio. Se había marchado millones de años antes. Tampoco es verdad, como creen algunos científicos livianos, que hubiese existido la familia Picapiedra. Cada vez que le muestren a ustedes un documental en que aparece un megaterido y un cavernícola analfabeto, debe saber que el analfabeto es director de la película. A él, no por los pobres dinosaurios, ha debido de caerle en el cabeza un meteorito o el estallido de una supernova.
Fue esta pesada razón la que provocó la extinción de los grandes mamíferos hace 65 millones de años, y desde entonces los niños de las cavernas pudieron volver tranquilos a la escuela. No habían podido hacerlo en los 150 millones de años que precedieron a la extinción de los terribles lagartos, que es lo que traduce la palabra dinosaurio. Todos somos africanos, pero no nos ocupemos más de todo pero no nos ocupemos más de tecodontes, mamuts, tiranosaurios ni democratosaurios. Vamos a lo que vivimos, que son los antepasados de los monos y los hombres. La excavación y el examen de numerosos huesos arqueológicos en todo el planeta han permitido establecer más allá de toda duda que quienes quiere fósiles los encuentran. Luego ya inventará convencer a sus amigos de que se trata de la calavera del primer ser humano. Algunos científicos lo han logrado. Lo interesante es que casi todos coinciden en que el primer antepasado directo del hombre y del mono surgió en el África, y por virtud del clima era de epidermis oscura. De allí emigró a otras latitudes, donde el frío cambió el color de su piel, Europa, y en casos extremos lo indujo a la bebida, Rusia. Pero lo cierto es que todos fuimos negros africanos, así que no vengan la reina de Inglaterra y Miss Noruega a mirarnos por encima del hombro desde sus blanquecinas carnes. Sus antepasados también fueron primates, así se llama a los monos más desarrollados, categoría a la que pertenece el hombre, y reñía con felinos y hienas por un brazo o una pierna del familiar más cercano. Si tenemos en cuenta que en este puto mundo tiene entre 5.000 y 10.000 millones de años, parece que fue ayer lo de los primates, sobrinates y abuelates que lo poblaron. La historia del hombre surge hace más o menos 10 millones de años. Estoy dispuesto a admitir errores hasta de un par de milenios, cuando los primeros monos bajaron de los árboles, se alzaron en 2 pies, matricularon el dedo pulgar en la oposición, el famoso pulgar oponible, y utilizaron los primeros instrumentos para ayudarse en la dura vida cotidiana: una piedra filuda para cortar carne, un garrote para dar muerte a los animales destinados al almuerzo, un pellejo de fiera para calentar el piso de la gruta. Muy pronto, como 3 millones de años después, algunos de los inquilinos de las cavernas decidieron emplear las piedras y garrotes para golpear a sus vecinos, y se vio que empezaban a surgir 2 grupos de criaturas, unas pacíficas que hacían monerías y otras agresivas que hacían desastres. De aquellas procede Chita, de esta Tarzán y nosotros. Homos. Hace apenas 7 millones de años, a las 10:37 de la mañana, es solo un cálculo, se hizo más notoria la diferencia entre los monos y los homínidos, tatarabuelos de los hombres. Estos últimos recibieron nombres según las cosas que eran capaces de hacer, o el lugar donde se criaron. Así, el Homo australopithecus nace en territorio australias del África, el Homo neanderthalensis en la localidad alemana de Neandertal, el Homo antecessor porque precedió al Homo neanderthalensis. El Homo habilis se caracterizaba por su habilidad para ayudarse de instrumentos, por la inocultable y permanente felicidad de su mujer. A pesar de su temible nombre, el australopiteco era, perdonen la rima, bastante entoco. Medía apenas un metro y no pasaba de los 30 kilos. Tenía la cabeza ovalada, la frente estrecha, la quijada retraída y pelo, mucho pelo, incluso en sitios donde sus tataranietos ya no tenemos. Una agenda resumida de lo que sucedió entre entonces y hoy sería la siguiente. Hace 6 o 7 millones de años se separa el hombre y el mono. Hace 2 millones de años se desarrolla en Sudáfrica, según reciente descubrimiento, el Homo naledi, que medía 1.5 metros y tenía el cerebro minúsculo, como una naranja. Algunos de sus descendientes pasan hoy el día entero entretenidos en videojuegos.
Hace 8.000 millones de años florece el Homo antecesor en Atapuerca, España. Hace 250.000 o 300.000 millones de años se diseminía el hombre de Neandertal por diversas partes de Europa. Hace 195.000 millones de años saludaba desde Etiopía el Homo sapiens, nuestro más cercano ascendiente capaz de pensar, reflexionar, meditar y a pesar de todo disparar. Hace 175.000 años surge el hombre de Cro-Magnon, en Cro-Magnon, donde más, versión Europa del Homo sapiens. Hace 45.000 se extingue el hombre de Neandertal. Varias teorías científicas procuran explicar el fenómeno, pero todas llegan a una conclusión: fue víctima del Homo sapiens. Hace miles de años, entre 14.000 y 65.000, llegan los primeros hombres a América. Hay quienes dicen que procedían de Asia y otros afirman que pasaban por el norte de Europa, y no faltan los que atribuyen su aparición a las agencias de turismo. Un científico florentino a México sostenía que América fue la cuna del ser humano evolucionado. Sin embargo, desmiente la tesis de los líderes del Tea Party de Estados Unidos y algunos generales latinoamericanos, que procede directamente del Mioceno del organismo monocelular. La vida en la caverna. No era fácil la vida para los homínidos en las cuevas de Atapuerca, región española no lejos de Burgos, donde hoy solo se consigue jamón, morcilla y paleontólogos. El paisaje era bastante azoroso hace 800.000 años. Rondaba el rinoceronte, corría el gambo, rumía el ciervo, bullía la rata, pinchaba el puercoespín, trizaba la alondra, uluaba el búho, crasitaba el cuervo, boznaba el cisne, crototara la cigüeña, arruaba el jabalí, estridulaba la langosta, glutuleaba el pavo, graznaba la urraca, tatatuaba la zorra, implaba la pantera, rugía el león y ronroneaba hambriento el tigre de dientes de sable. Los tigres comían hombres, los hombres comían tigres, y si era menester, los hombres comían hombres. Hace poco apareció en Uruguay el cráneo de una Phosophorhynchus monesi, rata colosal de tamaño de un búfalo, que pesaba 1 tonelada y tenía una mordida tan poderosa como la de un león. Un inspector de aduana corrupto, o el exceso goleador Luis Suárez, ya es una interesante coincidencia que este también sea uruguayo. No hay que extrañarse, pues, de que aquellas criaturas, nuestros bisabuelos, anduvieran sudorosas, semidesnudas, con un palo en la mano y propensas a prorrumpir en gritos incoherentes, tal como hoy lo hace el Homo tennisticus. En los partidos de Wimbledon o Roland Garros, poco queda, ya que el paisaje zoológico, salvo la rata, la mayoría de los demás animales corrieron la suerte del Homo neanderthalensis a mano del Homo sapiens. Fueron aquellos individuos los primeros cazadores, picapiedros, pescadores, guerreros, artesanos y grafiteros de esta última actividad sobreviviente. Numerosos dibujos y letreros en cuevas de Asia y Europa, las de Altamira y el de Castillo, España, con 30.000 años a cuestas, son quizás las más célebres, pero se trata de pintura fresca al lado de las cuevas de Sulawesi, Indonesia, recientemente descubiertas, que tienen por lo menos 39.000 años. Conviene advertir que la arqueología solo habla del hombre, el hombre de las cavernas, el hombre neandertal, el hombre de Cro-Magnon, pero se sospecha que a lo largo de estos miles de años también hubo algunas mujeres. Muchas gracias a todos, una feliz tarde, un feliz día, que Dios los bendiga.